8:35 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz del país. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia al coordinador de la Veeduría Ciudadana para la selección de los vocales del Consejo de la Judicatura, doctor Luis Monteros. Lo hemos invitado para hablar precisamente sobre este concurso. Se ha venido cuestionando en el país la falta de miembros titulares, y podemos mencionar el Consejo de la Judicatura, la propia Fiscalía General del Estado, el Consejo Nacional Electoral, etcétera. La renovación de estas instituciones. Se expidió el reglamento, en este caso en el Consejo de Participación Ciudadana, y la Veeduría Ciudadana se encarga para este proceso previo de selección. Quisiera empezar luego de la bienvenida con el doctor Luis Monteros. Ha habido algunas observaciones, algunos cuestionamientos. Por ejemplo, el tema inicial de las impugnaciones. 17 impugnaciones que fueron desechadas virtualmente, luego del análisis, desechadas con argumentos de que no entran en cumplimiento de cara al reglamento que fuera aprobado, y el primero es si tienen relación con el Estado ecuatoriano, no quedan impedidos, o simplemente tiene que haber un contrato de por medio entre el Estado y los que pasarían a ser vocales del Consejo de la Judicatura, o siendo funcionarios públicos no les impide esto, como es el caso del propio presidente actual del Consejo de la Judicatura, que está en la terna en tercer puesto. Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Buenos días, muchas gracias por la invitación. En efecto, para dar respuesta y no alargarnos mucho, nosotros tenemos en este caso un reglamento para la selección y designación de los vocales y suplentes del reglamento aprobado por el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana. Del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Quién emitió el reglamento? Ya. Previo a la selección de las ternas o al envío de las ternas mismas, realizadas por la Corte Nacional de Justicia, por la Asamblea Nacional, por la Función Ejecutiva, por la Defensoría Pública, incluso también por la Fiscalía General del Estado. Y ese reglamento no se contrapone con el ordenamiento legal que impediría, en el argumento inicial, que sea un funcionario público vocal, en este caso el Consejo de la Judicatura. Eso justamente hay que hacer una distinción, porque por eso se producen este tipo de impugnaciones. Para yo tener una impugnación adecuada, dentro del reglamento, yo tengo en el artículo 20 el contenido de la impugnación. ¿Qué tiene que contener en forma? Y de fondo, ¿qué voy a impugnar? En este caso, ¿qué me inhabilita a mí? Como lo señala en el artículo 11, el tipo de prohibiciones, en sus 20 numerales. A más de eso, el artículo 77, 78 y 79 del Código Orgánico de la Función Judicial también me establece a mí qué son mis inhabilidades para que yo no pueda ejercer un cargo público. O en este caso, para que yo no pueda ser un vocal del Consejo de la Judicatura. Pero a más de eso, yo también tengo ¿Pero el reglamento no puede irse sobre el Código Orgánico de la Función Judicial? No, porque el reglamento es lo que nos establece el lineamiento que nosotros vamos a tener para la selección de los vocales y suplentes del Consejo de la Judicatura. Pero no puede irse en contra del Código de la Función Judicial. No se va a ir nunca, porque de hecho mejor respalda desde cierto punto. El reglamento desarrolla eso. Exacto. Incluso en el numeral 1 nos señala y dice que el artículo 1, el numeral 1 dice: se hallare e incurso inhabilidades establecidas en el artículo 77 del Código Orgánico de la Función Judicial. Entonces trabajan de forma conjunta, tanto el reglamento como el Código Orgánico de la Función Judicial. Doctor Ahora, Monteros, lo que también ¿no es inhabilidad el que estén en funciones públicas? No, eso justo es lo que yo quería parametrizar. Primero entendamos algo. Lo que a nosotros nos señala es que no tenemos que tener un contrato con el Estado, que es una adjudicación como proveedor del mismo o proveedor para el Estado. Pero no nos señala que nosotros tengamos un contrato de servidor público. Entonces ahí hay dos tipos de contratos. Expresamente dice el reglamento que no tenga contratos con el Estado de adjudicación, en este caso. Es decir, alguien que vendió algo al Estado, hace un contrato, le debe el Estado dinero, esa figura jurídica. Eso es lo que prohíbe. Prohíbe. No así ser ministro de Estado o ser presidente o vocal del Consejo de la Judicatura. No prohíbe ser un funcionario público o un servidor público. Eso sí está totalmente habilitado. Lo que nos prohíbe de forma directa en sí es que no tenga un contrato de adjudicación
de contratación, en este caso, como proveedor o servidor, en este caso, que brinde un servicio al Estado. Ya. Eso es lo que nos inhabilita. No como que servidor registrado público. En el CERCOP, como una adjudicación, en este caso, de un contrato, entonces, obviamente, ahí sí tiene un contrato con el Estado, pero como proveedor del mismo, más no como un servidor público, porque servidor público está totalmente habilitado para que forme parte de las ternas que se han enviado, incluso para el análisis del Consejo de la Judicatura, para los vocales del Consejo de la Judicatura. Doctor Monteros, eso les avala el que todas las impugnaciones han sido desechadas. Daría la impresión de que, como se escucha, que esto está direccionado. No, a ver, lo que se tiene que entender dentro de las impugnaciones, como vuelvo y repito, es que tienen que tener un criterio en base al mismo reglamento expedido. No tengo que yo... No ha tenido sustento ninguna impugnación. Exacto, no tienen sustento ni de forma ni de fondo. Entonces, se vuelven en este caso este tipo de impugnaciones de me encontré, por ejemplo, textualmente la cito, una de las impugnaciones que decía, encontré en el diario Expreso que decía que el señor fulano de tal está dilatando procesos. O antes, como servidor público, como en el libre ejercicio, como abogado, defendía a narcotraficantes. Pero no lo digo yo, lo dice el Expreso. Entonces, eso no es un documento que a mí me avale que verdaderamente estuvo, incluso, yo que sé, defendiendo a cualquier tipo de persona, pero eso no es un limitante, porque en el ejercicio profesional, incluso yo como abogado, en el libre ejercicio que trabajo, obviamente yo también hago lo mismo. También tengo mis clientes, y no por mis clientes o por la defensa técnica que tengo que realizar, tiene que ser un impedimento para que yo pueda ocupar un cargo público como vocal, en este caso del Consejo de la Judicatura. No debe de ser tomado desde ese punto de vista. Tiene que ser tomado desde el punto de vista del reglamento ya establecido para la selección de vocales y suplentes del Consejo de la Judicatura. Es decir, por lo que se ha señalado, especialmente por quienes recibieron impugnaciones, no tiene sustento para ello. Exacto, no hay un sustento adecuado, que en este caso sea de fondo, para que me rinda a mí una impugnación adecuada y que yo tenga la documentación necesaria que a mí me acredite para esa impugnación. Ejemplo, si yo voy a impugnar porque en un procedimiento administrativo me están diciendo a mí que me dilataron el proceso, que no le sancionaron a uno de las ternas de enviados, a uno de los miembros, en este caso, que están para posibles vocales del Consejo de la Judicatura, si le dilataron el proceso, por lo menos yo pongo, pues, en la impugnación tal, con el número de acto administrativo, sancionatorio, número, yo que sé, 1421, se expidió en la fecha 21 de febrero, se me ocurre, y de ahí de pronto nosotros pasamos a futuro y decimos, así, en efecto. Entonces yo solicito a que los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que ellos también a la vez soliciten copias originales del expediente administrativo que se solicitó para el fulano tal. Entonces ahí sí yo puedo probar y decir, en efecto, en tal fecha, 21 de febrero fue ingresado al expediente ya la resolución o el acto administrativo sancionatorio y no se le sancionó hasta hasta el 14 de diciembre del presente año, y no se le ha sancionado hasta el día de hoy, pero yo ya tengo cómo fundamentar y decir, miren, en base a esta resolución que fue emitida el 5 de mayo, dice que se le tiene que sancionar, y hasta la fecha que llevamos hoy, 25 de agosto, no se le ha sancionado. Solicitamos que por favor se ejecutaría esa sanción, pero con documentos. Ahora, si no me presentan documentos, no presentan pruebas, no presentan copias, entonces, ¿qué tipo de impugnación estoy presentando yo? Otro tipo de impugnaciones también que nosotros presenciamos, y que era, por ejemplo, un control B, control C, un control C, control B, por favor. Le meten, pero a todo el mundo le metían en una colada ahí. Le hicieron literal, un champús, que le impugnaban a Mario Godoy, que luego estaba incluso la doctora Yolanda Yupangui, que luego incluso les llamaba al anterior, en este caso al anterior presidente del Consejo de la Judicatura, luego por ahí le encontrábamos otra vez al señor Favara, y la impugnación no se entendía ni para quién mismo se establecía. ¿Por qué? Porque le habían copiado de la una impugnación, le copian a la otra impugnación, le ponen por ahí al señor Favara, le ponen al señor Godoy, y le pusieron a tanta gente en dos impugnaciones que ni siquiera
siquiera tenía ni pies ni cabeza. Ya, pero todas las impugnaciones no tenían de las pies ni 17, cabeza. de las 17 impugnaciones, ninguna cumplía con los requisitos del artículo 19 y 20. ¿Qué pasó con la impugnación del doctor Milton Castillo y Gary Espinosa? Porque ellos argumentaban que son ilegales y absurdas las descalificaciones. Ya, a ver, vamos por partes. Si yo, como abogado, sé cómo impugnar, presento mi impugnación de una forma adecuada, de una forma debida, yo tengo que llegar al Pleno, en este caso solicitar audiencia con el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y solicitar y decir, miren, yo sí cumplo con el artículo 19 y el artículo 20. El artículo 20 a mí me señala en los numerales tales, incluso mi fundamento de hecho, como señala el numeral 4 del artículo 20, dice, determinación y fundamentación de las causales de impugnación que estuviera inmersos el postulante. Si yo tengo una buena fundamentación y tengo obviamente el articulado que a mí me va a amparar para esta impugnación, porque yo la hice de una forma adecuada, excelente, solicite. Pero yo, de las 17 impugnaciones que revisamos, ninguna cumplía. ¿Por qué? Incluida la de los doctores. Incluidas las de los doctores. ¿Por qué? Porque esos impugnan de una forma que se lo hace en la vía judicial, pero no se hace una impugnación de acuerdo al reglamento. Entonces hay un desconocimiento. Este reglamento no está limitando las impugnaciones. Es que este reglamento tiene que para eso funcionar, para que tenga un margen, un cuadro y para que tenga las directrices necesarias del funcionamiento de la impugnación, incluso para facilitarle la vida al ciudadano de cómo tiene que realizar la impugnación. Entonces no es solo un reglamento, también es un facilitador de libre acceso, incluso no solo para un abogado, sino también para el ciudadano que quiere impugnar. Claro, pero este reglamento no ha cerrado la cancha en un marco estricto que impide el que, como se ha hecho impugnaciones, puedan pasar. Claro, es que eso es lo que tenía que hacer. Ese es el juego de este reglamento. Para eso funciona el reglamento. Porque si no, yo vengo, impugno con el Código Orgánico General de Procesos, impugno con en este caso con el procesal, la parte procesal del Código Orgánico Integral Penal, impugno con el Código Administrativo, y esto es un relajo, pues. Claro, ¿de qué sentido tiene? Pero entonces el reglamento está hecho, no por ustedes hacen la veeduría ciudadana. No, claro, obviamente. Claro. Un reglamento hecho a la medida para que ese tipo de impugnaciones no pasen y simplemente se favorezca presuntamente para determinados candidatos. No, es que pudieran recibir impugnaciones. Ahí es la falta, y ahí digamos, ¿no? Por la falta de conocimiento perece mi pueblo, pues. Si yo tengo abogados como el que citaba. Abogado como cualquiera, porque yo incluso también soy abogado. Y si voy a meterme a una impugnación contra alguna terna, o yo voy a meterme en alguna cancha, tengo que establecer las reglas de juego, tengo que saber las reglas de juego, pues. Claro. Entonces, si me voy a meter a jugar fútbol, tengo que saber cómo voy a jugar. Claro, no importa que la cancha esté inclinada. Es decir, el abogado tiene que saber, está la cancha inclinada, va a este concurso, usted no puede impugnar porque la cancha está inclinada. Obviamente, si la cancha está inclinada, entonces tengo que saber a qué parte de la cancha, en qué parte pues, me puedo posicionar yo para darle un ajuste a la cancha. Pero no es correcto que la cancha esté inclinada. No, para jugar un partido, digamos. Ya, digámosle que en este caso la cancha está inclinada, como usted lo acaba de señalar. Sí. Pero para mí, los argumentos que han dado. Para mi forma de ver, no es una cancha inclinada. Ya. Es una cancha que está de libre acceso. ¿Por qué? Porque yo para eso tengo un reglamento. Claro. Y para ese reglamento. Libre acceso con limitaciones del reglamento. Del reglamento. Es que el reglamento. Por eso volvemos al reglamento. Claro, es que volvemos al reglamento. Hecho a la medida. Hecho a la medida y hecho también como la puerta para que se pueda hacer cualquier tipo de cosa. Entonces, este tipo de reglamentos que hacen los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pero que no les echen el bulto, digamos. No, eso es un tema de la veeduría ciudadana. Ellos aprobaron y nosotros nos remitimos a eso. En este caso, nosotros no podríamos hacer nada porque, como dice clarito, veedores. Claro. Nosotros no somos parte de la mesa técnica. Pero claro, el Consejo en pleno, la mayoría se argumenta, sí, hicimos el reglamento, ellos aplican. Nosotros con ese reglamento únicamente recibimos y procedemos. Exacto. Así tal cual funciona, así tal cual. Por eso yo diría, en lo personal, no es que la cancha esté inclinada o no esté inclinada. Desde el punto de vista jurídico, yo tengo que ver que,
o sea, lo que quiero defender lo indefendible, ¿no? En este caso, Claro, para cualquier jurista va a hacer eso. El argumento de juristas es que todos los caminos conducen a la designación de determinados candidatos. Ese es el argumento, basados en ese reglamento, como usted sostiene. Actualmente, toda la mayoría, incluso de personas con las que se han conversado, y también con los medios de comunicación, incluso la mayoría dice, no, es que esto ya está amarrado, está politizado, está ya, como la otra vez me dijeron, no, ya están determinados los quién va a quedar de presidente. Pero hasta el momento, desde mi punto de vista, yo como siempre he dicho, hay que practicar el derecho y la justicia, y en esa práctica diaria es que nosotros tenemos que ver que los documentos se alineen a este reglamento. Claro. Puede ser a la medida, no puede ser a la medida, pero se expidió un reglamento al que yo tengo que cumplir y tengo que apegarme al mismo. Muchas gracias al doctor Luis Monteros, coordinador de la Veeduría Ciudadana. Dos conclusiones. El tiempo lo dirá a quienes se designa, y segundo, ha sido el reglamento el que determina, el reglamento aprobado por el Consejo de Participación Ciudadana, el que determina, enmarcados en eso, en las designaciones. Así tal cual. Ya. Listo. Muchas gracias al doctor Luis Monteros, coordinador de la Veeduría Ciudadana para la selección de vocales del Consejo de la Judicatura, que está próximo. ¿Qué falta? Ahorita estamos en los términos, ya estamos en los términos, nos faltarán unos 5 días que tienen que entregar un informe, el informe de la mesa técnica, y continuamos ahí sí ya para la designación, ya sería de ¿Ustedes carácter. mismos? Sí, toda la mesa técnica, los vocales. Ustedes dirán, estos son los 5 vocales principales y suplentes. Exacto, y así saldrán, pero todavía ¿En qué no. tiempo? Todavía no, porque estamos en el proceso. Sí, recién pasamos la primera etapa, que es la fase documental. ¿Qué será, septiembre esto? Sí, yo diría en septiembre que habrá mediados vocales, de septiembre ya hablan vocales del Consejo de la Judicatura. Titulares. Muchas gracias. Listo, muchas gracias por la invitación. Que tenga un excelente día. 8:51 minutos, vamos de inmediato, diálogo con el concejal Maico Laulestia y el bloqueo a la fiscalización de los contratos de mantenimiento del Metro de Quito. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad.